Gente, en este vídeo os voy a traer tips para empezar en el Palworld, ¿vale? Para mejorar tu juego, para no estar perdido ahí. Primero, cuando entráis, gente, al tutorial, pues os va a llevar a un sitio que está justamente arriba aquí. Intentad, por favor, no saltar el tutorial. Si podéis no saltarlo, no lo hagáis porque no es un tutorial muy pesado y te enseña un par de cosillas que hay que hacer. Y cuando entráis en el tutorial, estáis haciendo misiones, estáis poniendo mesas y tal, pues os va a pedir de poner una base. Gente, el consejo es que no tengáis prisa a poner una base, porque si la ponéis justamente al lado de donde salís, es que a lo mejor no vais a tener recursos y al principio pues necesitas muchos recursos. Así que no tengáis prisa a poner la base. Hay muchos sitios por el mapa que puedes poner la base. Por ejemplo, aquí mismo si pones la base te vas a forrar de materiales, especialmente el metal, piedras, madera, que son básicamente los materiales que más necesitas para avanzar en el juego. Hay muchos sitios, está uno aquí, hay otro por aquí, hay muchos, ¿ok? Así que no tengáis prisa. Si queréis, luego os pongo una foto de todos los sitios del mapa que hay más recursos. Cuando más avanzas, vas a notar que tu personaje está muriendo, porque tu personaje tiene hambre. Si os fijáis, esta primera barra es de la vida. Si te pegan o cualquier cosa, pues te bajan la vida. Y la barra de abajo, la naranja, es de hambre. Así que estad atentos todo el tiempo al hambre, ¿vale? Porque os puede matar en cualquier momento. Además, cuando ya tienes mucho hambre, se te baja la vida en segundos, ¿vale? En segundos y estás muerto. Y esto no te pasa solamente a ti, te pasa a ti y a tus pals también. Así que cuídate, come bien y dale a los pals de comer también, ¿no? ¿Cómo darles de comer? Básicamente, gente, conseguís cualquier cosa, bayas, lo que sea, y le dais al tabulador, vais aquí, le dais con el botón derecho y os sale la barrita tuya, la primera, esta es tuya, que le das encima y ya te sube el hambre, o le das a tus pals. O más adelante ponéis una mochila aquí pequeña o grande y directamente el personaje cuando llega a un nivel de hambre pues empieza a comer aquí y los pals que llevas encima también comen de esta mochila pequeña. Pero eso ya es a X nivel, no sé si es nivel 15 o nivel 14 por ahí. Luego cuando ponéis la base, que básicamente esto es la base, cuando la abrimos aquí están todos los pals que tienes y los que asignas a la base para que trabajen para ti, para que hagan cositas en plan que si estás construyendo pues ellos también te ayudan a construir. Si necesitas materiales te los pueden farmear, depende del pal, por ejemplo te farmean piedra, te farmean madera o te farmean el mineral también, o directamente necesitas X material como por ejemplo lana. Lana te las van a dar las ovejas. Si les pones un corral como este y los pones dentro te van a dar lana. Como veis aquí están dando lana. Y luego tenemos otro tipo de pals que son estos gatitos de aquí que te sueltan dos cosas, esferas y flechas. Así que no os va a hacer falta fabricar tantas esferas porque estos sueltan una cantidad que flipáis. Mirad esto es solamente de ahora. Y luego sueltan las flechas también. Así que son muy útiles, solamente tenéis que saber qué tipo de pals poner en el corral. Y estos tipos, estos gatitos que sueltan las esferas, las podéis conseguir aquí arriba, al lado de este TP. Por aquí están. Y obviamente estamos hablando, gente, de la base. No olvidéis de ir mejorando la base. Cuando vais al ordenador le dais a V a misiones y aquí te salen las misiones que tienes que hacer para ir mejorando la base. Y cuanto mejor la tienes, más pals puedes poner a trabajar y puedes llegar hasta tener más de una base. Y luego pones otra para farmear materiales. Pones ahí los pals y que se queden farmeando y tú llevas los materiales porque son muy importantes los materiales en el juego. Para avanzar, para hacer cualquier cosa, necesitas una cantidad de materiales. Y ahora vamos, gente, a leveo. Si le damos al tabulador, gente, y luego vamos directamente a tecnología, que aquí es donde conseguimos todos los objetos o las recetas de objetos. Como veis aquí, pues la mesa de trabajo, la base y obviamente cuanto más subes de nivel, mejores recetas te dan y tienes que fabricarlos. Por ejemplo, mesas, lo que sea, tienes que hacerlo. Porque si no, no vas a mejorar tu base ni vas a mejorar tu pals. Y estos puntos de tecnología, como os fijáis, hay dos partes. Hay esta parte que es básicamente la azul esta y hay la morada. Y tenemos aquí abajo que nos salen los puntos de tecnología que tenemos para ir gastándolos en cosas que nos interesan. No siempre son mesas. Estos puntos
se consiguen subiendo de nivel. Cuanto más subes de nivel, pues te dan puntos para ir desbloqueando X cosas. Así que, ¿cómo subimos de nivel? Hay muchísimas formas de subir de nivel, pero básicamente en el Palworld, cualquier cosa que haces te dan experiencia. Literalmente talando árboles te da experiencia, fabricando te da experiencia. Hay una cosa que te da mucha experiencia, pero no es la mejor manera, pero te da mucho, es capturar pals, ¿vale? Y hasta si no lo necesitas, imagínate que ves ahí los de nivel 1 que no te interesan, pues lo puedes capturar y luego fabricas el cuchillo este del carnicero y los puedes derribar con el cuchillo. Si no te interesan y no quieres tener allí 20.000 pals del mismo tipo y de nivel bajo, así que los puedes derribar y en el mismo tiempo pues te dan materiales y ya has conseguido experiencia, mucha experiencia al capturarlos. Hay otra cosa que te da muchísima experiencia, te da entre 1000 hasta 2000, depende, son los bosses, ¿vale? Y el boss de la torre, por ejemplo este de la torre del sindicato, que seguramente ya la habéis hecho la mitad de vosotros, esta os da mucha experiencia y la puedes repetir las veces que quieras. Además el boss es fácil y te da muchísima experiencia, así que ya sabéis. Recordad de pillar los cofres que encontráis por el camino. Y obviamente hay cofres mejores que otros, o depende del cofre, pues depende de lo que te va a dar. Pero los cofres que te piden llaves, esos te dan recetas, ¿vale? Recetas de armas, recetas de armadura, depende, recetas dependientes. Y esas recetas no suelen ser comunes, en plan grises, suelen ser mejores, de poco común para arriba. Y en las dungeons también podéis conseguir cofres. Y estas básicamente son ejemplos de las recetas que os pueden soltar. Por ejemplo, el arco, que es el más básico que tenemos, pero te sueltan las recetas poco común para arriba. Este, por ejemplo, de un pendiente que es raro, el color azul si os fijáis, y este es el resto de las recetas que podéis conseguir solamente de esos cofres. Así que intentad ir por ellos para mejorar vuestro personaje un poco. Y bueno gente, estos son los consejos de hoy. Mañana os daré muchos más consejos porque el juego literalmente tiene muchísimo contenido, muchísimo, y no tenéis que perder nada, ¿vale? Porque si haces X fallo, en plan fallo grave como por ejemplo lo de la base, pues puede costarte el juego, puedes tardar un par de días más que alguien que lo ha hecho bien. Así que intentad seguir los consejos, espero que disfrutéis del juego. Si os gusta el vídeo no olvidéis de darle un like. Si queréis más consejos o si os gusta el vídeo, igualmente dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Para saber si queréis este tipo de vídeos o no. Y si no estás suscrito, pues ¿a qué estás esperando? Ya es el momento, ¿no? Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!